Buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de seminario de matemáticas aplicadas. Hoy nos acompaña Saile Cigarreto. Saile es maestra en ciencias por la UAP y ahora está haciendo su doctorado con el doctor Octavio, y nos va a hablar sobre cambio de energía al parecer árboles. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores por la oportunidad de poderles exponer este tema y también a todos ustedes por estar acá. Gracias por su tiempo, espero que lo disfruten. Y en términos generales, como mencionaron, el título es Cambio de energía al conocer árboles y es un trabajo en conjunto con mi tutor, el doctor Octavio Arismendi, y dividí la presentación en dos partes. La primera es como una introducción, dar un contexto general y ya la segunda entra en el título del cambio de energía al cual será. Entonces, sin más, voy a comenzar. La primera cosa que quiero recalcar es la idea de una gráfica, que quizás todos la tenemos clara. Una gráfica está determinada por dos conjuntos, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas, y estos se pueden definir de acuerdo al problema con el que se está modelando el gráfico. En particular, cuando pensamos en una gráfica, siempre nos viene a la mente esta representación de puntos unidos con líneas, y es quizás esta posibilidad de representar a las gráficas de esa forma lo que permite que a menudo sean usados como modelos estructurales dentro de la ciencia. Y yo en particular hoy quiero rescatar su uso en la teoría química de gráficas, que es la rama de la química que usa la teoría de gráficas para modelar ciertos procesos químicos. Centra su atención en el estudio de gráficas moleculares que a grandes rasgos toma la estructura molecular del compuesto y le asocia una gráfica en la que los vértices son los átomos y las aristas son los enlaces, a menudo covalentes, ya que tuvo mayor auge en química orgánica. Entonces, por ejemplo, si tengo el ciclo hexano, que tiene compuestos son 6 de carbono y 12 de hidrógeno, le asocio la fórmula estructural, ya como que lo pongo en el plano, luego le quito los átomos de hidrógeno, porque para la estructura del compuesto no tiene ninguna ambigüedad quitarlos, y ahora sí hago la traducción a grafos y me da el grafo molecular, que en el lenguaje de teoría de gráficas es un ciclo de longitud 6. Como la primera vez que quiero rescatar esta conexión, en el 1811, el francés químico Joseph notó que existían ciertos compuestos a los que denominó isómeros, que tenían la misma composición, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, pero diferentes propiedades físico-químicas. Entonces él conjeturó que esto dependía de cómo estaban conectados los átomos y los enlaces en estos compuestos. Ya en el 1857, años más tarde, Cayley, con todo el bagaje que tenía de teoría de gráficas, se da la tarea de, si importa cómo están conectados, contar cómo eran los isómeros de alcanos, es decir, todas las formas de conectar N carbonos con 2N más 2 hidrógenos, que es la fórmula química de los alcanos. Cuando uno tiene una gráfica y puede capturar la información contenida en la gráfica de varias formas. En particular, si uno a una gráfica le asocia un número y prueba que este número permanece igual bajo gráficas isomorfas, es decir, es independiente de la numeración de los nodos y las aristas, entonces a esas cantidades les denominamos invariantes, por justo la idea. Así que si uno tiene una gráfica, toma un invariante y obtiene un número, lo más natural es cuestionarse qué me dice ese número de la gráfica en cuestión, qué tanto logra capturar de alguna propiedad en particular. Y si nos enfocamos en las gráficas moleculares, ya en el contexto de propiedades físico-químicas, ¿qué me están diciendo esos números del compuesto del que viene? Los primeros avances en esa dirección aparecen en el 47, cuando el químico Wiener estudia la relación entre el punto de ebullición de las parafinas, que son justo los alcanos que Cayley contó, y la estructura. Entonces él plantea, yo puedo calcular el punto de ebullición, una aproximación del punto de ebullición, si conozco la estructura del compuesto, a través del invariante de Wiener, que lleva su nombre, gracias al autor, y en esencia, el invariante de Wiener lo que hace es
fijarse en las distancias. Toma todos los pares de átomos y calcula las distancias, que es el camino, la longitud del camino más corto que une a estos átomos. Si no están conectados, es decir, están en diferentes componentes conectadas, pues me voy sobre cada componente y así lo calculo. Desde Wiener en el 47 hasta la actualidad, obviamente ahí no puse otros, porque quiero centrarme en estos dos, se han ido proponiendo otros índices o invariantes con el fin justo de esto, de estudiar qué tan buenos son para describir ciertas propiedades físico-químicas. Rescato Saylet y Randi, que aparecen relativamente cerca. En los dos importa qué tan ramificado sea el grafo, en el sentido que se van por grado, es lo que toman en cuenta, ya no toman distancias, que es lo que Wiener tomó. Y en el contexto de química son conocidos como índices topológicos a estos invariantes. Ahora, hasta el momento me fui tengo un grafo y una gráfica y le tomo un número. Pero también una gráfica se puede representar como una matriz. En particular, la matriz de adyacencia captura parte de esa información y esta va a tener en la entrada IJ un 1 si los vértices IJ, B y BJ forman una arista y 0 en caso contrario. Esa es la definición. Lo bonito de trabajar con las matrices es que puedes hacer uso de todas las teorías de matrices para manejar los grafos y también entran ya aquí ideas combinatorias. Si uno eleva a la matriz de adyacencia a la késima potencia y se fija en la entrada IJ, eso me está contando todas las caminatas, que se pueden repetir vértices, de I a J de longitud K. Y si ya te vas en la traza, son todas las caminatas cerradas que hay en la gráfica de cierta longitud. Rescato esta igualdad que nos dice que todas las caminatas cerradas de longitud 4 se pueden ver en términos del índice de Zagreb, que es el que les comenté hace un momento, el número de aristas y Q, que cuenta los ciclos de longitud 4. Entonces, tengo mi matriz de adyacencia. Y si soy muy estricta, no es invariante bajo grafos isomórficos, porque al final voy a tener que hacer el intercambio de filas o el intercambio de columnas. Pero algo que sí permanece invariante es el polinomio característico de esa matriz de adyacencia. Entonces yo digo, ok, voy a tomar el polinomio característico y si me guío por lo que hizo Wiener y lo que dijo Joseph, que la estructura es importante, mi primera pregunta es, ¿qué tendrá que ver el polinomio característico con la estructura? Hago la pregunta en el siguiente sentido. Por ejemplo, el de Wiener, como menciono, es distancia. Entonces, en la propia definición ya tiene el saborcito de la relación con la estructura. Por ejemplo, si yo les digo, tomen cualquier árbol, que es un grafo conectado sin ciclos, y calculen el índice de Wiener, pues podrían sospechar o conjeturar que el de menor índice de Wiener va a ser la estrella, porque es la menor distancia, 1, 1, 1. Y el de mayor índice de Wiener va a ser el camino, porque es el que está más separado. Eso como que podría sospechar. En cambio, con el característico, como que ver ahí relación con la estructura está más difícil. Entonces, en esa dirección, el teorema de Sachs nos ayuda, porque nos dice, mira, los coeficientes del polinomio característico los puedes calcular en términos de los subgrafos de Sachs, es decir, sí hay relación con la estructura. Y a grandes rasgos, los subgrafos de Sachs son los ciclos contenidos en el grafo, es decir, vuelven a aparecer los ciclos. Entonces, como que ya me di un buen empujón, porque el polinomio característico sí permanece invariante. Acabo de ver que tiene relación con la estructura, entonces se antoja pues buscar un invariante numérico, porque el polinomio característico no lo puedo poner a competir con Wiener, no lo puedo poner a competir con Randi, porque no me da un número. Entonces es lo que sigue en el siguiente paso. ¿Habrá algún invariante relacionado con ese polinomio característico? Y aquí invariante en el sentido estricto del valor numérico, porque al final sí permanece invariante bajo grafos isomorfos. Y esto es lo que hace Guttman 30 años después de que Wiener definiera el índice. Él nota que hay una estrecha relación entre los valores propios de la gráfica molecular y los niveles de energía, no todos los átomos, pero sí de los pi electrones en moléculas conjugadas, que son los responsables de que aparezcan estos enlaces múltiples. Y define entonces para todo grafo la energía como la suma de J empezando con hasta N del valor absoluto de todos los valores propios del grafo. Si nos damos cuenta, usa el polinomio característico porque calcula sus valores propios y es invariante porque al final esas raíces van a permanecer invariantes bajo grafos isomorfos.
Entonces ya tenemos una propuesta que también viene de la parte química, que es lo que se antoja como siguiente paso. Pues ponlo a competir con Wiener, ponlo a competir con Randit, por el hecho de que surgieron, que fue la química, para describir ciertas propiedades. Y lo otro, no te olvides de decirme qué relación tiene con la estructura. La tengo que seguir preguntando. En la primera parte de qué tan bueno era como descriptor, el propio Goodman, después de definirla, en ese artículo estudia las propiedades de la energía para describir ciertas propiedades físico-químicas. Y rescato el punto de ebullición porque es el mismo que Wiener propone para el índice de Wiener. Y si notan, en términos de correlación, él plantea la más simple, la lineal, y calcula la correlación, y ve que el de Wiener es menor que la energía, es decir, le gana para correlacionar esa propiedad, pero no le gana al Randit. Como que el Randit, por eso lo quise mencionar, porque es muy poderoso en términos de la descripción. Tiene muy buen coeficiente de correlación. Ahora, la otra pregunta era la estructura. ¿Qué tiene que ver la energía con la estructura? Porque Wiener tenía que ver, Randit tenía que ver en su propia definición. Entonces, Coulson nos ayuda en eso. Nos dice, tú puedes calcular la energía de una gráfica mediante un integral del polinomio característico. Entonces, si yo tengo Sachs que me dice estructura se relaciona con polinomio característico y ahora Coulson me dice polinomio característico se relaciona con energía, pues tengo un buen camino trazado de que ahí va a haber una relación importante. Uno puede jugar con esa expresión de Coulson y encontrar esta que es equivalente, ya que se ven los coeficientes explícitos del polinomio característico. Entonces, para una familia importante de grafos, que son los bipartitos, que hay varias formas de definirlo. Una es gráficas que no contienen ciclos de longitud par. O eso es equivalente a que yo puedo separar el conjunto de vértices en dos conjuntos y toda lista del grafo conecta uno de un conjunto y otro de otro. Y en términos de coloreado es dos coloreados. Entonces, esa familia tiene propiedades importantes, porque como el espectro es simétrico, el polinomio característico tiene ya solo las potencias pares, y uno puede representarlo de esta forma, donde tiene que todos los B2 K son positivos, cosa que no sabíamos antes. Y eso hace que la fórmula que vimos, que dependería los coeficientes, se reduzca a esta expresión, que es mucho más manejable. Y entonces, en bipartitos, lo que esta expresión induce es la definición de un cuasiorden en gráficas. Y nos dice, tú vas a decir que dos gráficas son menor o igual en ese cuasiorden que estás definiendo si los coeficientes de una son menores o iguales que los coeficientes de otra, una a una, para todo acá. Y si al menos hay una que sea estricto, dices que son estrictos. Y por eso no es un orden total, es al menos una. Entonces, ¿qué es lo que importa definir este cuasiorden? Esta relación. El cuasiorden como que se comporta bien con la energía, en grafos bipartitos. Si G1 es menor igual que G2 en el cuasiorden que acabo de definir, entonces simplemente por la fórmula que dije hace un momento, la energía también tiene esa relación de orden. Y lo mismo pasa con el estricto. Entonces, esta cosa en bipartito es igualdad de Coulson. Lo que nos da es un método para comparar y encontrar valores extremos de la energía. Y al final, cuando uno calcula energía, si conoce los valores propios de la gráfica, es algo rápido, calculas valor absoluto y sumas. Entonces, realmente el reto es si no los conozco. Y si regresamos acá, Coulson te dice, puedes calcular la energía sin conocer el espectro, las raíces del polinomio, solo conociendo el polinomio. En particular, rescato que con esta parte de cuasiorden uno puede probar que la energía en árboles de tamaño n, con n vértices, también alcanza el mínimo en la estrella y el máximo en el camino, cosa que quizás de primera impresión no parecía. Ahora, ya en términos de aplicaciones, de manera natural surgió en la química, entonces se ha encontrado aplicaciones en la química, y la conjetura es, yo quiero estudiar cierta propiedad y yo digo que la estructura de la molécula es responsable de esas propiedades, entonces mi propiedad va a ser una función de la estructura. Ahora, ¿dónde está lo interesante? ¿Quién es F? ¿Cómo logras capturar de ese grafo la propiedad en términos del índice que vayas a usar o una combinación de ambos? Cuando la propiedad
es cuantitativa, se usan modelos de regresión, pero cuando es cualitativa, es decir, es tóxico o no tóxico, modelos de clasificación. Y ahí hay, bueno, si quieren después les platico, pero hay ya aplicaciones para creaciones de pastillas para ciertos tipos de enfermedades, porque si uno piensa en el problema inverso, uno también puede decir, quiero un compuesto con cierto punto de ebullición, ¿cómo tendría que ser el grafo? Este saborcito. Y con esta idea uno se va y hay artículos que muestran aplicaciones en reconocimiento facial con imágenes, al final son matrices, en computación, en ecología para redes biológicas, en redes de transporte también. Entonces, hasta aquí termina la primera parte, que es como el contexto, y ya voy a entrar en la otra parte, que es el objetivo de la plática. Años más tarde, de esta línea del tiempo, en el 2018, Arismendi y Juárez Romero definen la energía de un vértice, es decir, ya se van a un enfoque puntual, porque hasta el momento había hablado de que a un grafo le asociaba un número, entonces aquí es a cada vértice le voy a asociar un número, y ese número se define así, es la entrada y décima de la diagonal del valor absoluto de la matriz de adyacencia del grafo. Entonces uno lo que nota es que la energía del grafo se puede recuperar si se suma la energía de cada vértice del grafo. Tiene sentido que ocurra. Entonces, ¿cómo uno puede entender la energía de cada vértice? Yo puedo entender la energía de cada vértice, que es este, como la contribución de ese vértice a la energía del grafo en total. Entonces, eso es lo que como vislumbra es que las energías por vértices pueden constituir una herramienta para entender qué pasa con la energía del grafo en total, la energía global. Entonces, desde ahí la idea es vamos a estudiar, vamos a ver qué propiedades tiene. Y como ya había resultados para energía, lo primero que uno quiere hacer es ¿y cómo sería la versión puntual de estos resultados? Pero antes quiero rescatar la motivación brevemente de la definición. La motivación está en probabilidad no conmutativa. Cuando uno tiene un espacio de probabilidad no conmutativa, que es un par A-phi, A es una álgebra sobre los complejos con unidad, y phi es un funcional lineal que manda en unidad a unidad. Entonces, cuando uno en particular tome la álgebra de las matrices complejas cuadradas de N por N, se da cuenta, bueno, la definición tampoco lo restringe, que el funcional no tiene por qué ser único. Entonces, puedes pensar en varios. Puedes pensar en tomar la entrada y décima de la diagonal, o tomar la traza normalizada para que me dé 1. Y ahí en esa conexión es que se rescata esto de la energía, es igual a esta suma de estos valores, así que me interesa estudiar quiénes son estos valores, y le voy a poner un nombre, la energía por vértice. Aparte, como estos funcionales se pueden ver que son positivos, me da muchas desigualdades, que como les menciono, en energía luego es más útil que el valor exacto porque es complicado de calcular. Entonces, en el caminito que les dije, se antoja ver si lo mismo que ocurre para energía lo podemos tener para vértices. Y lo primero es la fórmula de Coulson. ¿Existirá una fórmula tipo Coulson para calcular la energía de un vértice? Sí. Y está en ese artículo que te dice, mira, la energía del vértice de J y G es esto, vuelve a depender del polinomio característico, así que nos dan las mismas herramientas, ¿no? Prescindir del espectro. Y solo para que uno se pueda quedar con la fórmula, no digo que esta sea la clave de la demostración, la derivada, que es la que aparecía antes en la parte global, se puede descomponer como la suma de estos polinomios característicos de ir quitando cada vértice. Y ahí es donde uno puede acordarse de capturar mejor la idea de la fórmula de Coulson. Además, como mencioné, la fórmula de Coulson fue ventajosa porque al darnos el cuasi-orden en bipartitos nos dio herramientas para comparar. Lo mismo ocurre con energía por vértices. Si logras ver que en dos bipartitos existe esa relación de cuasi-orden, W está en G2 y B está en G1, si eso es cierto, entonces hay esa relación de energía por vértice. Eso te permite comparar energía de dos vértices en grafos distintos. Y nota, es importante, es que ahora el signo se invierte. Porque si recordamos en energía, como que se conservaba el signo. Ahora se invierte en términos de ecuación. Aquí les quiero mostrar como algunas ventajas de trabajar con el enfoque puntual. Se logró, en el artículo que aparece en pantalla, encontrar una desigualdad entre la energía del grafo y el índice de Randick.
cosa que hasta el momento no se había logrado, porque la energía del grafo, como era algo global en términos de los valores propios, y Gandhi iba arista por arista, como que no se había conectado, pero ya con esta forma de vértice por vértice se logró conectar y ahí está la desigualdad. Incluso hay una cota por arriba, por Randic también, lo cual quizás explica por qué en la tabla energía no le podía ganar a Randic, por esa relación, como que lo justifica. También si uno acota la energía de cada vértice por la raíz del grado, que se puede mostrar por Cauchy-Schwarz, entonces esa cota mejora a una de las más usadas para calcular energía, que era la de McClellan's, igual, porque quizás ahí nota la parte puntual se mejoran las desigualdades. Aquí hago un paréntesis, y cuando uno se da cuenta que como se logran relaciones con índices, se logra mejorar cotas, como que se antoja más seguirlo estudiando y ver más propiedades. Entonces, una pregunta es, ¿con qué se relaciona la energía por vértice en términos del grafo? Lo primero que uno puede conjeturar será el grado del vértice, es decir, a mayor grado, mayor energía, a igual grado, igual energía por vértice. Entonces, este primer ejemplo nos dice que no es cierto que igual grado es igual a energía. Es decir, 4 y este 4 y tienen diferente, de hecho todos. Eso no es cierto. Bueno, al menos tenemos un contraejemplo, pueden haber condiciones para que ocurra, pero en general no es cierto. Entonces, decimos, ok, quizás la igualdad es muy fuerte, pero quizás el grado de DI puede ser menor que el grado de DJ, y eso sí implique que hay un menor estricto, porque ya no tengo la igualdad, tampoco es cierto. En este grafo, este vértice tiene grado 1 y tiene mayor energía que este de grado 2. Entonces tampoco eso ocurre. Ya que no funcionó irme de grado a energía, uno podría pensar es que estoy en la dirección incorrecta, es energía-grado. Si tienen igual energía, ¿tienen igual grado? Sería la pregunta. Tampoco es cierto. Todos estos tienen igual energía, si pueden ver que es 1.55, y este tiene grado 2, este grado 3. Entonces, igual energía tampoco implica. Como que por ahí no va, por el grado. Entonces, uno que quisiera seguir buscando y ver cómo puedo explicar un poco esos números que aparecen en cada vértice. Y ahora aquí como ejercicio, con solo lo que han visto, simplemente intuición o ahí tirar a ver qué sale. Si yo les doy este grafo, es un camino de longitud 6, y les digo, ¿cuál creen que tenga menor energía por vértice? ¿Cuál se les antoja? Sí, uno que tire, nada más para ver. De estos 6, ¿cuál dirían? No, este va a tener menor energía. A ver. Los extremos, como que se antoja, uno dice, no sé, la verdad no tiene que, al menos veo que no depende del grado, pero como que creo que sí. ¿Y el de mayor? Al menos, aunque no conozca uno, no siempre busca mayor. ¿El de mayor? El central, ¿no? Uno se le antoja que el del medio sea. Sobre todo rescato que la estrella, que es el que les comenté, sí ocurre eso. Los extremos son los menores y el medio es el más grande. Entonces, si yo lo voy a calcular y veo cómo se comporta, noto que coincidimos en el menor, en efecto es el de extremo, pero no en el mayor. El mayor es el que está pegado al más pequeño. Entonces, sigue habiendo como una falta de explicar con algo intuitivo cómo es que se reparten estos números, por qué uno es mayor, por qué otro menor. Sobre todo pensando en que si yo tengo una fórmula para calcular la energía de todo el camino. Entonces, si yo divido entre 6, este es el número que le tocaría a todos los vértices. Entonces, ¿por qué algunos toman más? ¿Por qué algunos toman menos? Como que se antoja ir en esa dirección. Y justo en búsqueda de una explicación para cómo se comportaban, que nos permitiera tener un poquito de intuición sin tener que calcular y decir, mira, yo creo que se define el juego de la energía. Entonces, antes de entrar en detalles, solo quiero que nos quedemos con la idea de sería natural pensar en un juego. Cuando uno tiene un juego cooperativo, donde se pueden hacer alianzas para ganar dinero, con utilidad transferible, es decir, se deciden cómo se va a dividir lo que ganan entre todos, al final, ¿cuál es la clave del juego? ¿Cómo voy a dividir todo lo que ganemos si nosotros formamos una alianza de forma que todos estemos de acuerdo? Porque si hay uno que no está de acuerdo, ese va a quitar esa arista y ya no va a ser la misma coalición o el mismo grafo. Entonces, cuando uno se va de nuevo a mi problema original, yo lo que tenía era una cantidad y yo quería ver cómo se dividía.
Y entonces ahí entra como decir, bueno, quizás la división venga de que tenga que haber detrás de ahí un juego con ciertas propiedades, y eso es lo que motiva la definición del juego. En particular se hace con el fin de eso, de poder entender esa interacción entre ese número global y esos números individuales que al sumarlos me vuelven a dar el valor de la energía. Ya siendo formales, dada la gráfica, para cada subconjunto de vértices, el valor que le voy a dar a esa coalición va a ser la energía del grafo inducido por esos vértices. ¿Cuál tiene sentido? Porque al final yo quería trabajar con energía, entonces tengo que trabajar con la energía del grafo inducido. Se puede probar que el juego es súper aditivo. ¿Qué nos dice eso? Que estamos motivados a cooperar, porque si hacemos alianzas vamos a ganar más. Entonces, como hay motivación para eso. Y aparte, nos da muchas desigualdades, porque esta va a ser la energía del inducido acá unión el inducido de acá, y esta es la energía del inducido más la energía del inducido. Entonces, nos dan nuevas desigualdades en energía de gráficas que no se tenían, porque solo se tenían relaciones solo con el inducido, pero aquí esa unión T no tiene por qué ser el inducido de S y luego el inducido de T no tiene por qué ser el inducido de S unión T. Y por otro lado, y aquí es la clave, se puede probar que la energía por vértice es un vector de pago factible para ese juego y que está en el núcleo. Es decir, que es como uno estable. Uno puede decir que no va a venir ningún otro vector que va a poder mejorar eso que estoy diciendo, en el sentido de que hay un grupo de personas que prefieran irse con otro vector de pago porque ahí en este no les va bien. Y entonces, si uno ya entiende que la energía tiene esta intuición, la energía por vértices como un vector de pago, y uno regresa acá, quizás podríamos explicar por qué este es el menor y este es el mayor. Si uno se centra en este que está acá, él tiene muy poco margen de negociación. Si él no logra crear la arista con el otro, que es en ese sentido es alianza, cooperar, se queda solo, aislado y va a tener pago cero. Es decir, que él gana sí o sí. Por ende, está dispuesto a ceder parte de su pago, que era el 1.16 que les comenté, con tal de tener esa alianza, porque si no pierde de por sí. Eso hace que tenga muy poco margen de negociación y pone en ventaja al más pegado a él, porque tiene mucho margen de negociación. O sea, le puede pedir lo que quiera, obviamente ahí hay un equilibrio entre qué es lo que quiera, para que él forme esa alianza. Y eso ya explica un poco por qué ese es el máximo, por qué ese es el mínimo, y de hecho eso pasa en todo camino, se puede probar, no es solo aquí con eso, en los números exactos. Y lo que quiero resaltar es que eso puede ser una alternativa para ofrecernos una interpretación de cómo se comporta la energía por vértices. Y ya, después de esto, entremos en la coalescencia, que es el tema. Cuando uno tiene un grafo, les comentaba, si uno toma un subgrafo inducido, que es un conjunto de vértices y cómo es que estaban conectados ahí, se sabe, se puede probar, que la energía del grafo inducido es menor que la energía del grafo total. Entonces, si uno ahora estudia energía por vértices, si seguimos el caminito que les comento, una posible pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa con las energías de los vértices? Es decir, si yo tomo, este es mi grafo grande, y yo tomo estos 4 solamente, no, perdón, estos 4, y veo su grafo inducido, calculo las energías de nuevo por vértices, ¿cómo es ese cambio? Es decir, ¿se comporta igual que la energía global? Si se comporta igual, ¿cuál sería la conclusión? Que todos los de acá tienen mayor energía que los de allá, 1 a 1, comparado 1 a 1. Vamos a ver si es cierto. Este tiene 1.68, este 1.3 disminuyó, así que ese sí se da. Este que está acá, el 0.8, aquí tiene 0.653, entonces no es cierto, no disminuyó. Entonces, ya nos damos cuenta, por este contraejemplo, que esto no es cierto. Si uno toma un subgrafo inducido, calcula las energías por vértices, no es cierto que las de acá comparado con la de allá van a ser de menor igual, como pasa en el sentido global. Por ende, ¿qué necesitamos? Entenderlo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué algunos aumentan? ¿Por qué algunos disminuyen? Y ese es el objetivo de la presentación. Porque si nos damos cuenta, este grafo se puede obtener como este grafo que está acá, uniéndole esta arista. Esta es la única diferencia que tienen entre ellos. Y eso es lo que motiva la siguiente definición. Si tú tienes dos gráficas con conjunto de vértices disjuntos, es decir, no tienen en común, tú puedes construir una nueva gráfica, es una operación binaria, que le vamos a llamar
cual esencia, por esa idea de fusionar, de unir. ¿Cómo se va a construir? Yo tomo en la gráfica G un vértice el que yo quiera, y en la gráfica H tomo otro vértice el que yo quiera, y voy a crear una nueva gráfica en el que voy a identificar a esos vértices como uno solo. O sea, los voy a fusionar y creo el muñequito, la persona. Entonces, el objetivo de la presentación, que va de la mano con esta motivación de que no ocurren los mismos en grafos, en grafos inducidos, es, si yo tengo un árbol, el que quiera, tomo un vértice y lo veo enraizado a ese vértice, y hago la coalescencia, es decir, la operación, con respecto a un grafo bipartito, donde tengo que hacerlo respecto a este vértice y cualquier otro vértice de este grafo, con la condición de que tenga grado mayor o igual que 1. Porque si tuviera grado 0, no le estoy pegando nada, me queda el mismo grafo. Sí que la energía pues es la misma. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es el cambio en la energía de estos vértices? Si los calculo acá y los calculo acá, ¿cuáles aumentan, cuáles disminuyen, cuáles se conservan? Y eso va a permitir entender qué pasa con los subgrafos inducidos, porque al final esto es un subgrafo inducido de este completo. Entonces, el teorema que da respuesta a esta interrogante, al objetivo, dice lo siguiente. Si tú te paras en un W, un vértice en T, y ves a W gorrito como su respectiva copia en la coalescencia, es decir, luego de hacer la operación, se verifica que si la distancia es impar, y aquí distancia en árboles es más sencilla porque como no hay ciclos, es el único camino que los une, es la única longitud. Si la distancia es impar, ocurre que la energía de ese vértice, luego de la operación, disminuye y de forma estricta. Por otro lado, si la distancia es par, la energía de este vértice aumenta y también de forma estricta. Es decir, tenemos un patrón y de hecho es alternante, depende de la distancia y la paridad. Y para representarlo es esto, todos los que están a distancia par aumentan y todos los que están a distancia impar de este vértice respecto al vértice coalescencia disminuye. Ahora, me enfoqué mucho en árboles, ahorita les voy a comentar por qué, pero cuando uno va haciendo las pruebas y los pasos, al final se va topando con qué necesita del árbol. Y uno puede decir hasta el momento que si se trabaja con bipartitos, que son árboles, puede haber ciclos, la diferencia, pensando en que trabajas sobre componentes, porque tampoco tienen que ser conectados. Lo mismo pasa para bipartitos si te vas sobre caminos, porque al final se lo estoy aplicando sobre un camino, que estén formados por aristas de corte, es decir, puentes. Esos son aristas que no forman parte de ningún ciclo, que si yo las quito, desconecto el grafo, aumento el número de componentes conectados. Ahí se cumple lo mismo en bipartitos hasta el momento. La idea de la prueba es fijarte en un camino, demostrar estas relaciones de cuasi orden, que ahí es donde se da cuenta uno de la alternancia, y usa uno árbol porque cuando uno trabaja con los árboles, al no tener ciclos, por el teorema de Sachs, los coeficientes son los matchings, la cantidad de aristas que no tienen vértices en común. Y ya ahí entra combinatoria, y uno puede contar mejor que cuando hay ciclos, porque tiene que quitar cosas. Y después uno tiene que probar esto, que ahí entran desigualdades y otros truquitos así, pero la esencia es el cuasi orden y que son árboles que no tengo ciclo. Y entonces, ya con este resultado, ustedes podrían explicarme rápidamente por qué no ocurría lo mismo con inducidos. Si yo tengo este grafo y yo le agrego la arista acá, que es la que me da el grafo original, de acuerdo al teorema que les dije, este tenía que aumentar, porque es el que está a distancia para el primero, este aumentó. Aquí está. Los que están a distancia 1, estos dos tendrían que disminuir, y en efecto disminuyeron. Y los que están a distancia, el otro que está a distancia par, que es acá, aumentó. Entonces eso explica lo que estaba pasando en ese ejemplo particular y nos dice que por eso en inducidos no se cumplía eso. Ahora, hay un corolario que quiero rescatar de esto, que es el siguiente. Si uno tiene el grafo, yo lo que hice fue con la operación agregarle más vértices y más aristas. Uno pensaría, ¿y qué hago y qué pasa si le quito? O sea, si hago lo contrario, me voy a quitar vértices, me voy a quitar aristas. ¿Qué pasa con las energías? Entonces, es corolario porque viene de lo mismo escrito de otra forma. Ahora lo que pasa
es la relación inversa. Es decir, si W está a distancia impar, antes que pasaba disminuía, ahora aumenta. Y si está a distancia par, antes aumentaba y ahora disminuye. Y con la comparación viene antes y después de hacer tu operación. En este caso la operación es quitar una arista, que es lo mismo que quitar vértices, porque cuando quito un vértice, pues quito todas las aristas, ¿no? Incidentes ahí. También hay un resultado que sigue en la cadena, que es una pregunta también como natural. Tú me estás diciendo que el vértice de coalescencia aumenta su energía. Y de hecho no solo él, todos los que están a distancia par. ¿Qué sería la pregunta que sigue? ¿Cuánto aumenta? O sea, dame una cota, o sea, no va a aumentar hasta infinito. ¿Hasta cuándo va a aumentar? Entonces, en esta dirección tenemos un resultado para el de coalescencia. El de coalescencia no puede aumentar más que sus energías por separado en los dos grafos. Porque el de coalescencia es el único que estaba en los dos grafos al mismo tiempo, es el con el que se hizo la fusión. Y rescatando, esta es la versión puntual de esta desigualdad que está para grafos generales, se puede probar para la energía global. Entonces, si uno sigue explorando, ¿qué también uno puede pensar en hacer? Tengo un grafo, elijo un vértice y empiezo a pegar respecto a un mismo vértice, empiezo a pegar grafos. Y entonces ya algo que era infinito, porque estoy definiendo para grafos finitos, de hecho simples, fue muy importante que no tuvieran ciclos, porque eso hace que la matriz de adyacencia tenga ceros en la diagonal y que entonces la suma de los valores propios de cero. A uno se le antoja decir, ¿qué pasa en el límite? Si empiezo a pegar y a pegar y a pegar, ok, crece, 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 ¿hasta dónde? Y aquí vuelve a salir el resultado en esa dirección es, de manera directa, tengo dos tipos de sucesiones, crecientes y decrecientes. Las crecientes son las de distancia par, las decrecientes las de distancia par. Pero aparte, con el colorario que les acabo de decir, puedo decirte algo más, puedo encontrar cotas para esas sucesiones. ¿Por qué? Veamos, si yo me paro en este vértice y yo elimino esta arista, de acuerdo a lo que les dije hace un momento, cuando uno elimina, el patrón es contrario. Es decir, todos los que están a distancia par de él, incluyendo la del cero, ¿qué hace con la energía después de eliminarlo? Como está a distancia par, disminuye, no aumenta, ahora disminuye. Significa que el valor de esta energía es una cota inferior para el valor de esta energía en cada paso, en cada etapa. Y lo mismo ocurre cuando crezco. Puedo encontrar una cota superior. Entonces, sucesiones crecientes acotadas superiormente convergen al supremo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el supremo? ¿Puedo decir algo de ese valor a dónde va a converger? Y les voy a decir algo en unos casos particulares. Por ejemplo, si ustedes toman un árbol, el que quieran, toman un vértice y empiezan en cada etapa a pegar una arista. Ese sería el bipartito que andan pegando. Yo me fui por el más sencillo para ejemplificar. Empiezan a pegar. La pregunta es, yo sé que las energías de estos tipos en cada etapa están acotadas, van a converger, dime a dónde convergen. Y el resultado te dice que la energía del centro, que es el de coalescencia, se va a infinito. La de las hojitas, con hojitas me refiero a los que estaba pegando en verde, esos de acá, se va a cero. Y con el resto, lo que pasa es que la energía del vértice va a converger a la energía del vértice calculada en este grafo. Árbol quitándole el vértice de coalescencia. Esto nos dice, si notan, que a largo plazo esa cota que mencionamos se alcanza. Y más aún nos dice que a largo plazo estas aristas como que tienden a desaparecer. Es decir, en el cálculo de la energía no aportan nada a las energías del resto de los vértices. De este sí, imagínense, explotar a infinito. La trampa que estoy haciendo es que yo sé que siempre converge y solo di ejemplos cuando pego aristitas. Entonces, quiero ejemplificar qué pasa con otros ejemplos, valga la redundancia, para que no sea solo la imagen mental del último. Cuando uno tiene este grafo, mi árbol original es esta arista, V, y lo que estoy pegando en cada etapa es una estrella. Eso es lo que pego. Esa estrella tiene tamaño de I, de 2, de... Entonces ahí yo tengo esa sucesión de tamaños, voy aumentando, voy pegando.
y al final cumple las hipótesis, estoy haciendo mi operación, son grafos finitos. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿ocurre aquí lo mismo? Es decir, que es el de coalescencia, explota infinito, se va a cero, es decir, es como que tienden a desaparecer esas aristas. Aplicando el primer resultado, el teorema principal, uno puede, en vez de trabajar con aquel, trabajar con este. Que lo que la diferencia es que todas las estrellas tienen el mismo tamaño, que es el máximo de esos DI, DN que estoy pegando. Y se dan cuenta, se reduce al teorema principal porque para yo tener este grafo, lo que tengo que hacer es pegar en estos vértices aristas hasta que complete el grado máximo de DN. Es decir, si aplico el resultado, va a estar a distancia impar. Por ende, ¿qué va a pasar? Luego de la operación disminuyó. Es eso que está acá. Y el otro, que es la U, va a estar a distancia par. Entonces, aumentó. Si yo logro encontrar una condición que me diga cuándo esto se va a cero, tengo ya una condición suficiente para decirte, miren, en este caso, el comportamiento se conserva, es el mismo. Y la condición es esta, es una. Si el grado máximo de los grafos que estoy pegando se va a cero menos rápido que el grado del vértice de coalescencia o el grado del grafo original, que en este caso es la arista, se va a cero, entonces puedo garantizar que ocurre lo que decía. La energía de este se va a infinito y la energía de este se va a cero. Ocurre lo mismo. Pero eso no significa que siempre ocurra, solo estoy dando una condición suficiente. Y en búsqueda de ver si siempre pasaba algún otro tipo de comportamiento, usamos el resultado que les comenté que te decía, ¿cuánto puede crecer el de coalescencia? Y cuando uno usa ese resultado, porque el de B es el de coalescencia, es con el que respecto se pegan. Cuando uno usa ese resultado acá, recursivamente, logra acotarlo por esta expresión, que es esta serie. Entonces, una condición suficiente para ver que el grado de CB, de la energía, no explota, es que esa serie sea convergente. Es decir, si uno logra dar unas DI adecuadas, no sé, un N a la 8, para que sea un NP mayor que tal, va a converger, y eso me dice que ya no va a explotar el de infinito, es decir, no se va a ir a infinito, y más aún, se puede probar que esa relación es cierta. Es decir, si dos vértices forman una arista, la energía del producto es mayor o igual que 1. Es decir, que si no explota aquel, el de este no se va a ir a cero tampoco. Es decir, es el comportamiento totalmente opuesto al resultado. Y solo quiero abordar, porque tampoco es algo que hemos avanzado, pero en la idea de esta condición. Porque al final lo que te estaba diciendo en palabras es, oye, si estos tipos que están acá no crecen tan rápido como él, a largo plazo el que tiende a desaparecer primero es él, es el que se va a ir. Es decir, las aristas asociadas a él son las que le van a dar todo el beneficio a él, pensando en términos de juego, porque son alianzas. Y quizás detrás del otro resultado está la idea de que, oye, hay otros que están luchando por ser el MVP del juego, no solo él. Los otros están compitiendo y puede pasar que los otros tiendan a desaparecer primero y ya se tenga que calcular la energía de B no después de desaparecer, sino en un grafo dado, como pasó con los otros. Y volviendo a la parte de juego, lo que quiero finalmente es darles mi interpretación de que este resultado es consistente con la idea de que el vector de energía se comporta como un vector de pago en el juego cooperativo. Uno tiene el juego planteado en el árbol. Son los jugadores, sus alianzas, etc. Y entonces al jugador amarillo se le ocurre reclutar a nuevos jugadores, no sé, imagínate empresa, hace una nueva alianza y atrae a nuevos jugadores a ese juego que ya estaba planteado, ya estaban de acuerdo cómo se iban a repartir las ganancias, etc. Entonces, tiene sentido que se vuelva más valioso el juego, es decir, aumente su pago, porque al final tiene ahora mayor margen de negociación, aparecen nuevos jugadores que de hecho llegan al juego gracias a él. Pero esto es todo lo contrario para el que está a distancia 1 de él, porque ahora tiene mayor competencia. Es decir, todos los que están acá a distancia 1 le ofrecen al de amarillo lo mismo que le ofrece, una alianza en primer paso. Entonces él va a tener que a fuerza ceder un poquito más porque hay más ahora que están en el tira y jala a ver si se mantiene o no la arista. Es que cada arista tiene un costo, entonces es la mantengo o la quito. Y
El que está a distancia 3 dice, oye, me enteré que este aumentó su valor, si le está dándose más lugar, como que está pidiendo más. Si yo quiero equilibrar y yo le estoy ofreciendo lo mismo, que es una alianza, tengo que aumentar también mi valor, porque es como si aumenta el precio de algo y el que también le está vendiendo no lo aumenta, pues van y le compran todo a él, se acabó todo. Entonces necesita equilibrar un poco y eso hace que aparezca este patrón alternante con el enfoque. Ahora, en la parte como a largo plazo, con la misma enfoque de teoría de juegos, la idea de la consistencia desde mi punto de vista aparece en lo siguiente. Yo estoy en mi juego, acepté mi ganancia y ahora el jugador en cada paso constantemente está cambiándome mi ganancia, me aumenta, me disminuye. Lo que más se antoja es decir, mira, yo me voy de esta coalición y todos nos ponemos de acuerdo en abandonar y que él se quede con los que atrajo, nuevo. Entonces, ¿qué sería el pago justo ofrecido a largo plazo a los que están siendo afectados con esa constante alianzas del jugador B, que les diga, mira, no abandones la gran coalición, no te veas tentado a abandonarla porque te va a convenir más quedarte acá. ¿Qué sería lo justo? Por ejemplo, para los que disminuyen, ¿qué se antoja? Decirle, mira, ok, vas a ir disminuyendo, pero vas a disminuir como máximo hasta el valor de tu ganancia si decides irte. O sea, es lo máximo que vas a valer. Entonces, ¿para qué me voy a ir si al final me voy a quedar con lo mismo que si decido irme? Y lo mismo dicen los que suben. Oye, súbeme como menos, al menos, lo que obtendría si decido irme y dejar de aparecer contigo. Y eso da la idea de que por eso estas, y en el cálculo en el límite, tienden a desaparecer. Es como si hubieran abandonado totalmente la coalición. Es como que ese amarillo se vuelve tan y tan poderoso que todas las alianzas que se decidieron hacer con él, él queda con todas las ganancias. Para los otros ya no son inexistentes. O al menos no se ven reflejadas en el cálculo de su valor en el juego. Y ya para no perder la parte de la química, que fue con la que empecé, la energía Goodman la define motivado por química y ha encontrado aplicaciones en esa área. La energía por vértice aún no, no se ha tratado mucho, pero este mismo comportamiento alternante es comúnmente o frecuentemente observado en la teoría de química. Por ejemplo, el mismo Wiener, en su artículo donde define el índice de Wiener, dice, voy a calcular el punto de ebullición con mi fórmula y con el experimento, si lo tienen observado. Cuando yo empiezo con este, bueno, no llego, pero quitando este de acá. Es decir, desplaza un carbono a lo largo de ese compuesto y va calculando cómo cambia el punto de ebullición. ¿Y qué nota? Cuando la calcula acá, 90, por ejemplo. Luego disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó. Y eso lo hizo para este compuesto en particular, pero también hace conjeturas sobre otros compuestos. Y en ese otro artículo de Cuy, calcula no el punto de ebullición, sino el punto de fusión de otros compuestos. Por lo que quiero que nos quedemos es que ve que hay dos curvas. Cuando el número de carbonos es par y cuando el número de carbonos es impar. Vuelve a haber algo alternante y sobre todo rescatar que vuelve a aparecer que la paridad en sentido de ser par vuelve a ser en términos de positivo, es decir, de más. Y al final incluso prueba que coinciden, van al mismo, cuando el número de carbonos tiene infinito. Y ya en términos de lo que sigue, yo me centré mucho en árboles. Lo que se tendría que trabajar ahora, al menos como siguiente paso, es qué pasa con bipartito, porque ya se tiene la experiencia de árboles. Aquí, por ejemplo, este grafo es bipartito. Estos son el primer conjunto de vértices y el otro. Si yo tomo este que es inducido, se puede ver igual que se comporta, al menos en este ejemplo, de la misma forma. Los que están a distancia par aumentan, los que están a distancia impar disminuyen. La pregunta es, ¿será cierto en general? Como les comenté, cuando el camino está formado por aristas de corte, sabemos que es cierto, y también tenemos una prueba cuando es uniciclo, solo tiene un ciclo. Y con la experiencia de esa prueba, la complejidad radica en simplemente cómo lo expresas, porque al final aparecen ahí fórmulas de quitar un ciclo, quitar otro, y cuando hay uno, por eso se vuelve un poco mejor. Pero creemos que pasa lo mismo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. No sé si me pasé. ¿Alguna pregunta?
Sí, gracias. Una pregunta, ¿cómo haces o qué criterios tomas para determinar el mejor vértice de coalescencia? Porque, por ejemplo, si en la estrella tu vértice de coalescencia es el centro, es muy diferente así es uno de los extremos. Aquí en sí, ya, perdón. Sí. No sé, que no vaya a ser que la interrumpí. Aquí en particular, no, el vértice de coalescencia vino de decir, yo tengo este grafo y este otro grafo. Entonces es como lo inverso. ¿Cómo expreso este grafo en función de este? Y aparece entonces de manera natural cuál es el vértice de coalescencia. Porque si tengo, no sé, una estrella de 10 patas. Bueno, patas suena feo, de 10 picos. y yo quiero estudiar la energía no de la de 10, que es la que tengo, sino de la de 8. Entonces que uno dice, puedo expresar la de 10 como la coalescencia del de 8 con respecto al centro. Esa sería, ya ahí te daría el de coalescencia. Ahora, si el grafo que tienes es una estrella, pero con un pico extra, es decir, como un camino, entonces ahí también te va diciendo, la coalescencia no es en el centro, sino es con respecto al camino. Básicamente es con el grafo que quieres estudiar. Pero de todas maneras sería importante respecto a tu pregunta, ¿qué pasa si no solo hago coalescencia respecto a uno? Si en cada paso empiezo quizás ahí meter algo aleatorio, empezar a hacer coalescencias en cualquiera, va a haber ahí algún orden en ese aparente caos de estar poniendo donde sea. Al menos en y eso me gustaría como comentarlo, en que está acá, si se dan cuenta, este es un ejemplo del que comento, porque para uno obtener ese grafo del anterior, que es el que tenía D1, D2, D3, lo que tengo que hacer es pegar al mismo tiempo en todas las hojitas, en todos los centros, hasta que obtenga el grado máximo. Y en ese caso, algo que ocurre es, si dn entre n se va a 0, ese se va a infinito y ese se va a 0. Me estoy enfocando en esto, porque los otros podría uno estudiarlo después. Ahora, si eso se va a 0, pero si se va a infinito, ocurre que este se va a 1, su energía, y este se va a 1 también. Pero si uno se da cuenta, con respecto a lo que uno ya ha calculado, esta es la energía de los vértices en la arista solamente. Es decir, que cuando dn entre n se va a infinito, ganan estos. Los que tienden a desaparecer primero son estos de acá, y se calcula la energía en este solo. Por eso es que es 1 y 1. Y aún más interesante es qué pasa cuando ninguno de los dos se va primero infinito. Es decir, estamos en igualdad de condiciones. Y esto da una constante. Pues en ese caso, ninguno tendría que desaparecer porque ninguno se va primero infinito. Lo que ocurre es que aparece en el límite la energía calculada en grafos ponderados. Porque aquí yo estoy ponderando 1, es decir, la matriz de esencia me da 1 en cada entrada, pero si yo pongo un peso a cada arista, puedo calcular energía, porque al final son valores propios de una matriz. Y en ese caso, como que uno se imagina que es, ok, como ninguno de los dos es el MVP, los dos lo son por empate, vamos a hacer esta arista más pequeña o más grande en función de quién jala más o menos, y ahí es donde se calcula la energía. A mí esto me parece muy interesante, porque, o sea, que aparezca como un peso en la arista en el límite, y no solo sea 1, es el caso en el que parto. Sí, de nada. Te quería preguntar algo sobre la aplicabilidad en materiales químicos. Un poco que muchas de las cosas que hacen cuando quieren interactuar con moléculas para ver si hace una reacción, lo que sea absorción, lo que sea, se fijan en el grafo y en la cantidad de energía que ellos más o menos conmutan cuando pegan, pero todo lo he visto computacionalmente, no he visto nada de manera hacia como usted. ¿Tú crees que esto puede dar un enfoque hacia eso más formal de lo que existe? Sí. Porque lo que hacen, te explico más o menos, dicen, bueno, es absorción, sí, en la frontera, el promedio de las energías está tanto en el grafo, o en el promedio, cuando son las dos generales, los grafos generales en promedio, la energía ya significa otra cosa, pero solo lo hacen computacionalmente. Y aquí estoy viendo que, pues, si yo pego dos aristas, que son importantes, es decir, me traigo un jugador nuevo, si conozco ese dado de energía o quito de energía, podría interpretar que eso significa algo, que significa estructuras moleculares. Sí, fíjate que para energía no lo he visto, pero te voy a contar un tipo de aplicación de ese tipo, que estamos trabajando con un médico de Miami.
El chiste es, para que veas que va más o menos de la mano, sobre todo eso de cómo interaccionan. Tú dices, yo quiero estudiar el cáncer de melanoma, un tipo de cáncer en la piel, ¿no? Entonces, el melanoma se produce, a veces uno busca, ¿no?, quién lo produce, a veces por una sobreproducción de melanina en el cuerpo, en el proceso biológico. Entonces uno pensaría que si uno logra controlar la sobreproducción de melanina, va a evitar o va a disminuir las probabilidades de tener cáncer. Entonces ya me voy un paso hacia atrás, pues, ¿cómo hago que la melanina baje? Entonces, en el proceso de la melanina, la enzima principal es la tiroxina, que tiene como compuesto así. Y entonces, tú lo que tendrías que buscar es algo que inhiba a la tiroxina, es decir, que haga que no se siga produciendo. Entonces, en la creación de fármacos, que es lo que estamos trabajando, es con otra enfermedad, por eso estoy con... es lo que dice es, ok, si yo quiero inhibir la tiroxina, tengo que buscar qué compuestos me ayudan a inhibir la tiroxina. Y en particular en esta enfermedad hay unos que se llaman flavonoides, que aparecen en las plantas, y lo que hace él es estudiar cuando el flavonoide entra en el cuerpo, en el grafo molecular, cómo interacciona con la tiroxina. ¿Por dónde se pega primero? Por el vértice de mayor grado. ¿Por dónde se pega primero? Al final a largo plazo tiende. Obviamente, te digo que aquí se trabaja con distancias y grados. Con energía no, pero quizás sea el mismo camino. Y entonces, él lo que dice es, ok, los flavonoides me ayudan, después de hacer ese estudio, a inhibir la tiroxina. ¿Cómo entonces cuantifico? Porque quiero hacer algo matemático. ¿Cómo cuantifico qué tan buenos son para inhibir la tiroxina? Entonces, en la medicina hay algo que se llama concentración de inhibición al 50%, que es la cantidad de medicamento que tienes que darle a cierto paciente para inhibir el proceso biológico que tú quieres controlar, en este caso la producción de tiroxina. Y donde usan los índices topológicos, ya después de ese análisis que dicen, el grado importa la distancia, es, voy a calcular la inhibición de concentración al 50% de los flavonoides como una combinación lineal de ciertos índices topológicos. Como se imaginan, pues vine, randí, porque al final el grado y la distancia fue importante. Y esto ya te da, para algunos conoces los valores, hay que calcularlo en laboratorio. Para los demás, predecir. Y sobre todo para encontrar los coeficientes. Entonces, por ahí puede ir. Yo creo que sí hay camino para ver. La energía, te digo que no. Luego le tiene mucho miedo a la energía, porque como tiene que ver con valores vectores propios, es más complicada de tener y quizás, no sé, Randit lo metes es más directa, pero se puede estudiar esa parte. O sea, sí he visto, y en lo que estamos trabajando, esa es la idea. Yo no me meto en esa parte, ¿verdad? Pero cuando me lo explica así como tú mencionas, o sea, se pega por acá, se relaciona por acá. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por su tiempo.